Much Music. Hola gente, en Ciudad FM, donde viven tus historias. Eso. 11:45 en todo el país. Seguimos la mañana de Hola. Gente. Sí, señor. Tenemos una nota importantísima. Nos venimos anunciando el bullying, algo que está ocurriendo muy a menudo acá en nuestro país. Lamentablemente somos el tercer país en el mundo donde más mueren por bullying. Así lo dice está España, México y Argentina. Y estamos en contacto con una licenciada en psicología, especialista de clínica interdisciplinaria y también de adultos y además especialmente infarto juvenil, que es la licenciada Elia Musa, que está en San Rafael, y la saludamos con mucha atención. Oscar Mila le habla. Licenciada, ¿cómo le va? Buen día, Oscar. Muchas gracias por la invitación y por tocar estas temáticas que son tan sensibles. Bueno, el tema que queremos tratar, muy importante, es el tema del bullying. Se da en las canchas de fútbol, se da en la sociedad, se da en la escuela, se da en un boliche. ¿Por qué se ha incrementado tanto y qué afecta en la mente del ser humano que tiene esta dificultad de que le hacen bullying los compañeros, la gente de trabajo, que también ocurre? Mira, en realidad se da y se dio, siempre existió. Lo que pasa es que antes tal vez el límite era el patio de la escuela, el barrio. Hoy el universo de la virtualidad ha generado una devastadora amplitud en esto, ya no hay límites. Los grupos de WhatsApp, redes, ser bloqueados, no existir hoy en una red es casi no existir para el otro en la vida. Y no es que se haya incrementado, hay nuevas modalidades que en esta nueva época son mucho más notables. También porque la misma virtualidad, el mercado, exigen un ideal. Perdón, tengo retorno, yo no sé si se escucha bien. Sí, le escuchamos bien, sí, perfecto, bien. Perfecto. Por ahí en esta escena, en donde no solo está el agresor y la víctima, sino quienes sostienen la escena, ¿no? Los espectadores. Que por un lado son tal vez los mismos pares que silencian, que se burlan, que ponen like en las historias que están haciendo acoso y demás, pero la parte más importante es los adultos que sostienen. Los padres, los docentes, a veces no con la intencionalidad, sino con el silencio, con el no meterse, con la idea de que son cosas de chicos, que los chicos son crueles, que va a pasar. Y en realidad hay una constitución en el sujeto, sobre todo cuando va atravesando la adolescencia en la búsqueda de su propia identidad, que si no hay un lugar que aloje en el deseo del otro, un lugar que le permita ser escuchado, ser sentido, ser valorado, darle validez a lo que dice y a lo que siente, puede ser gravísimo la herida. De hecho, nosotros ha aumentado muchísimo los intentos de suicidio, las autolesiones, la violencia entre cada vez más chicos, ¿no? Adolescentes y también más niños. Y esto es una pregunta que nos tenemos que hacer como sociedad, porque cuando niños, yo digo que cuando niños y adolescentes sufren, la sociedad es la que tiene fiebre. Entonces, cual una enfermedad hay que ver las causas de la fiebre que tiene la sociedad, no culpar ni demonizar a los chicos y a esta problemática como aislada de lo social. Un poco todos somos responsables. ¿Qué lugar les damos a estos chicos? ¿Cómo se los está alojando o no? Me parece que, de hecho, hay algo que vos me habías planteado de esto que está
como en boga ahora y en temática se ha puesto en agenda el bajar la imputabilidad en menores. Hablando de imputabilidad, licenciada, hablando de la imputabilidad, ¿está de acuerdo usted con la imputabilidad de chicos de 14 años hacia arriba? Mira, a mí, de verdad, como especialista que trabaja con niños, niñas y adolescentes, tengo una profunda preocupación sobre el intento del gobierno de bajar la edad penal. No solo como una medida legal, sino que es una decisión que marca simbólicamente cómo la sociedad está mirando a su infancia. En vez de preguntarnos qué le pasó a este chico, parece que la urgencia es decidirle qué castigo darle. Pero cuando un adolescente comete un acto violento, como el que ha sucedido en Rosario y demás, lo que nos debería interpelar como sociedad no es la violencia en sí, sino el silencio de los adultos que no estuvieron antes para alojar ese dolor, ese extravío, ese sufrimiento que no es dicho con palabras, pero sí puesto en acto a veces en estos actos violentos. Licenciada, Para mí Alejandro es dejar de pensar. Sí, disculpe, quería terminar la idea. Sí, digo que es pensar que un niño y un adolescente no se hace solo, que la constitución de los niños, niñas, adolescentes está tejida por los vínculos que construyen, los discursos que los nombran, las presencias, las ausencias que los marcan, el lugar que se les da. Entonces, para mí la cuestión no es penalizar más temprano, eso no es prevenir, es llegar tarde. Exacto. Buen día, ¿cómo le va, licenciada? Alejandro le habla. Escuchándola atentamente respecto de eso tan importante como es la búsqueda de la identidad en los adolescentes, ¿no? En la cual tienen que estar acompañados por los padres y sobre todo por los valores que deben enseñar los padres, más allá de que los cumplan o no, valores que tienen que enseñar los padres, ¿no? Los adolescentes hoy, y hace tiempo, no hoy justamente, están siempre tratando de pertenecer, valga la redundancia, a grupitos, a clanes, a tribus, a cuestiones que ellos se sientan no excluidos, porque el tema de la exclusión es una catástrofe para cada adolescente. Sí. Y ahí es donde empiezan también a sufrir bullying por ahí de los que no dejan que entre a esos grupitos. Y esto sucede, como usted dijo, en redes sociales, como es el grooming o el bullying cibernético. Bueno, Alejandro, ¿cómo estás? Sí, bien. La verdad que el no acompañar es dejar librado a su suerte y a la amplitud de información y de cosas que van encontrando en la virtualidad en general. Para mí el tema es hacernos cargo y poder pensar que lo más transformador no sería bajar la edad para penalizar o castigar a un niño, sino fortalecer las redes de salud mental, de cultura, de trabajo, de educación, para acompañar realmente a las infancias y a las adolescencias. Escucharlas antes de que estallen. Para mí la inseguridad no se resuelve con más castigo, sino con más lazo. Porque un adolescente para mí no necesita un juez, necesita un lugar en el deseo de los otros, un lugar que lo apoye, que lo habilite. Exacto, sí. Totalmente de acuerdo, sí. Sí, por supuesto. Son cosas que tiene que escuchar la gente, ¿no? Para eso tenemos una audiencia, Oscar, no la gente, que los papás tienen que escuchar a partir de esta gente que es profesional, que nos está diciendo no tanto castigo, sino más acompañamiento. Claro, y tal vez no solo es la única institución la familia, ¿no? Los padres, los familiares. Sí. El resto de las instituciones ya no es un lugar que aloja, las escuelas, los sistemas de salud. Y creo que todos tenemos que repensar como sociedad cómo estamos acompañando, porque a veces parece que la problemática está, los chicos son los que tienen el problema. Y a veces un adolescente que transgrede necesita ser escuchado, alojado, comprendido. No para justificarlo, sino para responsabilizarlo de otro modo. Con la presencia de adultas, con políticas públicas que no solo lleguen tarde, como sería castigando,
sino con redes que sostengan realmente antes de que el acto se produzca. ¿Hay falencias en Para mí política el educativa? Estado tiene que... ¿Ah? ¿Hay falencias en la Hay política falencias. educativa? O ¿Hay por lo menos... falencias en... Sí. ¿En qué, perdón? Si hay falencias en la política educativa, ¿cree usted, por lo menos falta en la programática o en la currícula algo que tenga que ver con eso que usted llama, que usted habla de contención institucional, podemos decirlo, ¿no? Yo creo que se trata en realidad no de las... Hay una decisión política y sobre todo en Mendoza se está trabajando mucho sobre esto. Lo que pasa es que la nación parece haber recortado bastante de la lógica de salud mental, pero hay que trabajar con las herramientas, que ya no sirven las herramientas de antes, ni en la escuela, ni en los sistemas de salud. Entonces las herramientas que hoy tienen que tener los agentes que trabajan en el Estado, sean docentes, médicos, lo que acompañe en cualquier ámbito, las policías también, en cualquier ámbito del Estado, necesitan otras herramientas. Yo creo que tenemos que estar atravesados y hacer redes, no desentendernos de que, como si salieran de dónde salieron esos chicos, ¿no? Salieron de la misma sociedad. Que en vez de ser ese otro que aloja, está abandonando. Licenciada, le hago una pregunta. ¿Hay una edad intermedia que se afecta más el bullying? ¿Hay alguna edad determinada? Mira, hoy ha bajado la edad en la que... Lo que pasa es que hay que poder entender que un niño en el psiquismo en desarrollo todavía no ha desarrollado todo el psiquismo, no tiene la dimensión simbólica plena. Entonces estamos pensando en como adultos cuando no lo son. No hay momento ahora. Lo que pasa es que los chicos hoy repiten, dicen muchas cosas de internet y que eso no quiere decir que las comprendan. Yo siempre explico que es a veces como cualquiera de nosotros en algún momento repitió una canción en otro idioma, por ejemplo en inglés, pero no entendía nada, pero la repetía perfecto. Claro. Bueno, a veces los chicos hacen uso de la palabra de este modo. Bien. ¿Cuál es el extremo máximo que puede llegar a afectar el bullying? ¿Puede afectar la muerte? Sí, claro, el suicidarse o el matar a otros. Porque si la cuestión se trata de la existencia, para resolver el problema, alguna de las partes tiene que desaparecer. O el acosador o el víctima. Entonces, claro, en esa situación hay muchos intentos de suicidio, autolesiones en los que en general son víctimas, pero también entre los agresores hay un nivel de violencia que a veces llega a matar. De hecho, hemos visto muchos videos filmados donde se golpea de una manera donde el otro no es persona, es una cosa. Se cosifica al otro. ¿Cómo hacemos para advertir los padres, los abuelos, los tíos, los encargados de algún niño o joven que sufre este bullying? ¿Qué advertencias nos brindan ellos para que nosotros concretemos el alerta para solucionar el problema? Mira, en el caso por ahí de quien está padeciendo de bullying, en general, más allá de que puede tener características más bien introvertidas, de baja autoestima y demás, empieza a presentar síntomas, no querer ir a la escuela, presentar muchos síntomas físicos sin causa orgánica, no dormir bien, aislarse, evitar grupos, encerrarse demasiado. La cuestión es que ahí el adulto no tiene que estar en modalidad como cuando era un niño en el adolescente. Tiene que escuchar, acompañar en cómo está eligiendo, qué está desarrollando, qué le está pasando, dándole valor a lo que dice. Claro. Porque cuando alguien le contesta, oh, qué frágil que sos, eso me pasaba, eso es cosa de chico, no le des bola. Y para él está haciendo todo un mundo. Ese chico se cierra más porque no encuentra ahí alguien que lo aloje. Claro. La timidez. Es en el caso de quien sufre es víctima.
Ahora, en el caso del agresor, cuando empieza alguien a escuchar que su hijo o cualquier familiar está escuchando que el adolescente usa el poder, la burla, la misoginia, alguna idea marcada con cierta rigidez sobre otro, bueno, hay que empezar a poder trabajar sobre la tolerancia, la diferencia del otro, la empatía, empezar a escuchar esto. Claro. Porque el nivel de violencia que provoca es mucho, la estimulación psíquica que tiene, todo lo que la virtualidad provoca, hace que en vez de haber un procesamiento psíquico más simbólico, aparte que no tienen la edad totalmente desarrollada, es que pasen al acto, pongan el cuerpo. Claro. Entonces también ver si hay marcas, si tienen cortes, con tiempo. Una de las preguntas que más me hago en la clínica y en el hospital es que tarde llegamos, no por el padre solamente, que tarde, digo, este chico tiene cortes y antes los vio pediatras, antes estuvo en la escuela, la preceptora, la docente, la psicopedagoga, alguien vio, alguien escuchó, alguien. Claro. Llegamos tarde. Ese es el tema. Licenciada, la timidez, un chico tímido, ¿expone más a este problema del bullying? Un chico que es tímido. Y sí, porque en general es una característica que aquel que es acosador busca. Alguien no elige a cualquiera, elige aquel que encuentra alguna característica en donde es posible ejercer el poder. Es una desigualdad de poder, es lo que se vivencia en el bullying. La cuestión es pensar en el tercer personaje de esta escena, que son los espectadores. Tanto aquellos que no se involucran como pares, que también son responsables, y aquellos adultos que tampoco se involucran o que minimizan la situación. Ya va a pasar, bueno, a mí me pasó, resolverlo así, hacer. Y en este momento las herramientas de antes no sirven, porque es otra época, son otras condiciones del juego. La virtualidad ha venido a cambiar las reglas del juego y quienes son nativos digitales viven las situaciones de una manera totalmente distinta. Y a veces los adultos, en la vorágine de la vida actual y demás, dejan librado el camino a todas las pantallas, bueno, está tranquilo en la casa, cuando en realidad esto está generando muchísimo malestar, muchísimas ideas, muchísimos enquistes, rigideces, que a veces está bueno poder ir escuchando qué están pensando, cómo están construyéndose, con qué se están identificando, qué escuchan, qué ven, qué hablan con otros. Licenciada, le habla Mariano Godoy, mucho gusto. Mi pregunta va más hacia los terceros, usted recién los nombró, las personas que no intervienen en el conflicto. Hay muchas veces que son los amigos de las personas que son agredidas, pero actúan también por el miedo, ¿no? O actúan en función al miedo. Sí, sobre todo por no caer ellos mismos a veces en el lugar de víctima. Entonces, a veces el no poder asistir es porque tampoco su palabra tiene valor, no es escuchada ni en la escuela. Hoy no son los adultos, no estamos siendo referentes. Y hay que volver a tomar un lugar que contenga, que aloje. Entonces, muchas veces el que no se mete, a veces no es que participe ni se ría, pero el silencio también sostiene la escena. El que ahí no se ponga un límite, decir esto no es tolerable, alguien que hable en esa situación, alguien, el adulto, el compañero, ser valiente, porque en realidad por ahí se piensa, entre ese código de silencio que los chicos mantienen, que si alguien habla, sería el débil, el buchón, y es el próximo a ser bulineado, ¿no? Y para mí es que puedan comprender que es un acto de valentía, de coraje, poder poner un límite, decir a mí, así no, esta no es una forma, esto no.
y buscar la vía a través de adultos que escuchen, que alojen, que contengan. Licenciada, bueno, Alejandro, nuevamente, ya mi última pregunta. Quería saber con respecto al abordaje en gabinete psicológico, como profesional de la psicología, de estas personas a las cuales los padres sí se preocuparon y bueno, trataron de acercar a un profesional a los niños que saben que le hacen bullying. ¿Cómo se pueden tratar? ¿Cómo se pueden tratar? Digo, el cómo se pueden tratar es obviamente es muy amplia la respuesta, pero digo, ¿hay algún tipo de tratamiento específico de acuerdo a la persona? ¿Alguna escuela o corriente de psicología más adecuada para ese tratamiento? Mira, hay muchas líneas en la psicología. No voy a hablar que haya una más adecuada que otra. Exacto. Nunca. Son diferentes simplemente. Sí. Te hablo desde la línea que yo trabajo, que es el psicoanálisis lacaniano, y en realidad es la singularidad de cómo cada sujeto va construyendo y constituyendo su identidad. Entonces se escucha en su singularidad, su historia, cómo va armando su identidad, su pensamiento, qué lugar ha tomado con los otros, cómo poder resolver de una modalidad distinta, con una forma en donde poner borde, límite, sea valiente. O sea, ¿dónde está entrampado para permitir que otro lo maltrate, lo golpee? ¿Dónde está parado? Entonces que se pregunte y que pueda ir cambiando desde ese lugar una posición subjetiva muy sufriente. Es que sea alojado por un otro que recibe el deseo, que le valide lo que siente. Y eso es un trabajo terapéutico individual. No hay ninguno que sea recomendado más que otro de ninguna de las líneas. Yo te puedo hablar desde donde yo trabajo y que claramente es la que defendería porque yo trabajo ahí, pero en realidad todas las líneas de psicología dan el lugar a la palabra, cosa que hoy no circula tanto. Hoy se ha cortado la hiperconexión que hay en Internet, lo que ha cortado es que circule la palabra real, no con el otro. Así que cualquiera de las terapias psicológicas sería indicada. Lo que yo sí sugiero mucho es que cuando se trata de niños y adolescentes busquen profesionales especializados. Claro. Porque si bien cualquier psicólogo puede atender niños, adultos, adolescentes, gerontes, etcétera, hay especializaciones como en cualquier otro ámbito, como en la medicina. Si tenés un problema cardíaco, no vas a ir al clínico, vas a ir al cardiólogo. Claro, claro. Bueno. En eso sí yo hago sugerencia porque un especialista en infanto juvenil también va a trabajar interdisciplinariamente, tal vez si necesita ayuda psicofarmacológica con psiquiatras especialistas infanto juvenil, que no es lo mismo que en adultos. Bueno, licenciada Elida Musa, le agradecemos muchísimo la atención, es un tema para tratar muy largo, no va a ser la última entrevista que tengamos, en cualquier momento la volvemos a llamar para que expliquemos este tema tan candente en la sociedad hoy, como es el bullying, que llega a la muerte, como usted bien dijo. Y que le pongamos precaución, los padres, los abuelos, los tíos, el vecino que ve alguna actitud rara en algún chico, joven, adolescente, lo denuncia inmediatamente a los psicólogos, a donde corresponda, para hacerlo tratar, para no llegar al extremo de la muerte, que es tan triste. Así que muchas gracias por su atención, disculpe el atraso de la nota, pero hemos estado muy solicitados hoy con muchas entidades de acá en la zona, así que le agradecemos de corazón. No, por favor, muchas gracias a ustedes, Alejandro, Mariano y Oscar. Saben que estoy a disposición cuando quieran que alguna temática de estas me parece que son importantes que empiecen a circular. Igualmente que usted, son un buen medio. Igualmente usted tiene mi contacto cuando vea que hay un tema importante, no tiene nada más que llamarme o whatsappear, como se dice en el común de la gente, y me dice, Oscar, este tema hay que tratarlo urgente o tratarlo para prevenir. ¿Le parece? Perfecto, Oscar. Lo mismo te digo, cuando quieras hablar de alguna temática en particular, estoy a disposición. Gracias, licenciada, muy amable. Bueno, no de nada, hasta luego. Hasta luego. Bueno, la licenciada Elida Musa, licenciada en psicología y además es especialista en clínica indisciplinaria
de juveniles, adultos y especialidad infanto-infantil. Un título grande. Impresionante, ¿no? Impresionante, Tiene, ¿no? claro, tiene una especialidad que tiene que ver justamente con el tema que estábamos abordando. Exacto. Que los papás tienen que hacerse eco y no Sí. es que tengan que ser perfectos. No es que tengan que ser personas, digamos, que por ahí, obviamente, como cualquier ser humano, tener la falla de no escuchar un día a tu hijo y ese día que no lo escuchaste, Ahí te puede ser fatal. ahí puede ser fatal. Exactamente. Ver que si se encierra, se aísla de la gente, como que no quiere salir a jugar, no quiere salir a compartir con los amigos, no conformar la sociedad. Signos que hay eso- que prestarle atención. Claro, hay que prestar atención. Bueno, una buena nota nos ha dejado anonadados. Realmente yo como abuelo, bueno, ya seguiré, vamos a escuchar esta nota con más atención. No es que no la hayamos escuchado, pero viste que uno acá está con la atención nerviosa de la radio y a veces no asimila cosas, ¿no? Igual que la gente la puede seguir viendo en las redes sociales, ¿no? Claro, Porque decilo. de ahí empieza Ciudad FM 90.5 Mendoza, es en el Facebook. Ahí está la nota y usted la puede ver para que, como justamente dice Oscar, la nota la escuché en vivo, pero algo se te puede haber quedado. Claro, Y, claro. y decís, ¿qué dijo sobre tal cosa? Bueno, la repetí 200 veces, 1000, la que necesites, pero siempre que te ayude en estos temas, que de hecho son para eso, se piensa en el programa de la gente estos temas que para reflexión, ¿no? Exactamente. Para reflexión de la sociedad. Para eso está Ciudad FM como la mejor radio, con mayor cantidad de aplicaciones donde podemos escuchar la nota, ¿no? Así es, Oscar. Todo lo que hacemos nosotros durante los programas que emitimos en vivo acá en la radio donde vive tu música. Vamos a la música, señor técnico operador, y ya comenzamos los últimos minutos finales del programa de hoy de Hola. Gente. Muy bien, vamos.